¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que hayas podido elegir una vez más estar aquí en este lugar, no solamente para poder encontrarte con amigos, seres queridos, hermanos en la fe, sino para poder encontrarte con la persona más especial que hoy estaba esperándote aquí, y que es nuestro Dios. Estamos compartiendo esta preciosa campaña que a todos nos está haciendo muy bien, removiendo algunas cosas que eran necesarias remover en nuestras familias, incorporando cosas nuevas o quizás que habíamos dejado de hacer durante algún tiempo y cumpliendo el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es el poder formar una familia de acuerdo al sueño y al corazón que Él tiene para cada uno de los que estamos aquí. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de poder ser parte de un grupo de personas las cuales han intentado, con aciertos y con fracasos también, ser una familia. Hemos tratado de llevar adelante este sueño de Dios de poder ser una familia. Y lo hemos hecho a veces como hemos podido, a veces como nos han enseñado, de manera correcta o incorrecta. La buena noticia es que Dios quiere enseñarnos una vez más a poder seguir adelante, a poder hacer que nuestra vida valga la pena, como decía el pastor Alejandro, que valga la pena vivir, que valga la pena jugársela por los seres amados, por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, por Dios. Y Dios quiere enseñarnos y mostrarnos cómo poder llevar este sueño adelante. Pero para que esto pueda suceder, tiene que aparecer una palabra en nuestro vocabulario que nos cuesta decir, y esa palabra es perdón. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a hablar acerca del perdón entre las relaciones íntimas y profundas de una familia, y también vamos a hablar acerca del perdón de Dios hacia nosotros. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta cuando hablamos sobre el perdón. La primera de ellas, que para que haya perdón, primero debe haber sucedido una ofensa. A mí me encantan los días domingos al mediodía y más aún recuerdo aquellos cuando era niño, cuando era adolescente, porque los argentinos tenemos tradición, tenemos familia y tenemos cosas que traemos arraigadas en nuestra sangre. Muchos de los que vivimos en este país somos descendientes de inmigrantes italianos y españoles, y ellos tenían a la familia muy arraigada y se juntaban los domingos al mediodía y hacían esas grandes y largas mesas y se juntaban a comer, y después a la noche también se juntaban a comer, o sea que se pasaban todo el domingo comiendo, y era una tradición muy linda. Yo recuerdo, en mi niñez vivíamos en la casa de mis abuelos, de mi abuelo y de mi abuela, que eran los papás de mi papá. Y vivíamos ahí con los hermanos de mi papá y con sus hijos y nosotros, y éramos todos los días un batallón de 13 personas a comer al mediodía. 13 personas sentados ahí a la mesa a comer al mediodía, a la noche. Y me acuerdo que mi abuela todos los días, pero todos los días, servía el primer plato, sopa. Todo el mundo tomaba sopa, y el que no tomaba sopa no pasaba el segundo plato. Ahí claro, todos estábamos ahí mirando la parva de milanesa con puré que estaba allá guardada en una esquina, pero había que pasar primero por la sopa. Y después con los años uno se da cuenta que las abuelas eran sabias y hacían esto porque para 13 personas, imagínense, no había presupuesto que aguante, sino entonces te llenaban la mitad del estómago con una agüita con verdurita ahí, y después venía el plato fuerte. Y en esos recuerdos lindos que tenemos de nuestra familia, donde todos compartíamos, escuchábamos lo que hablaban nuestros abuelos, los matrimonios, los cuñados, intercambio de opiniones, alguna que otra queja, sugerencia, algún roce, alguna peleita, y siempre había algo que discutir, alguien se enojaba, se ofendía, y se decían a veces cosas que terminaban lastimando nuestro corazón. Se decían cosas que a lo mejor vos decís,
y terminás ofendiendo, terminás lastimando el corazón de otra persona. Para poder hablar de perdón, necesitamos hablar de ofensas. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. No pagar mal con mal. Sabemos que en los momentos de discusión, en los momentos en donde estamos enfrentados, esto es difícil. Es difícil poder llevar a la práctica. Los esposos decimos, yo quiero que mi esposa me haga feliz. Yo necesito que mi esposa me haga feliz porque yo soy el hombre de la casa. Yo trabajo, yo salgo todos los días, yo traigo el dinero a mi casa y yo necesito que mi esposa me haga feliz. Las esposas dicen, yo quiero que mi esposo cambie. Yo quiero que mi esposo cambie, que sea como yo quiero que sea. Yo quiero que él cambie. Los padres decimos, yo quiero que mis hijos cambien. Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Yo quiero que mis hijos se porten bien. Como los hijos de los vecinos, viste que los que se portan bien siempre son los hijos de los vecinos. Tus hijos son siempre los que se portan mal, son siempre los que hacen lío, ¿eh? O cuando tenés hijos adolescentes o jóvenes que ya comienzan a cruzarse, a quedarse a dormir en la casa de los amigos. Yo a veces trato de entrar así a la pieza de mi hijo y tengo que empujar porque hay como 7 durmiendo en el piso, esparramados por todos lados, y a la mañana empiezan a salir para desayunar y te cruzás con alguno de estos padres y te dicen, che, ¿sabés que tu hijo estuvo en mi casa? Sí, se quedó con mi hijo, que se saben juntar ahí después del grupo pequeño, se quedan. Qué bueno que es tu hijo, ¿eh? Cómo colabora, limpia todo. Y vos empezás a pensar, este se equivocó de hijo, me parece que mis hijos se quedan ahí en el sillón. Yo tengo ahí 2 sillones, 2 gatas, y se quedan quietas ahí y juegan a ver quién se queda más tiempo quieto, los gatos o ellos ahí. ¿Sí? Se equivocaron. Queremos que nuestros hijos cambien. Y en esos intercambios de opiniones que suceden en toda familia, a veces nos ofendemos, a veces nos decimos cosas que lastiman y hieren y quedan en nuestro corazón. Los hijos, porque también este mensaje del perdón va para los hijos, que viven muchas veces enfrascados en sus mundos virtuales y electrónicos. Hoy están 8 jóvenes o adolescentes reunidos y están todos con el dedito así, ¿viste? A full el dedito. Estuvieron 2 horas compartiendo. ¿Compartiendo qué? Con los 2.202 amigos que tienen en Facebook, que no se conocen, por supuesto, pero tienen 2.202 amigos y todos ahí enfrascados en sus mundos, virtual, sin relación, no se hablan con los padres y cuando se hablan se gritan o están de paso. Son personas de paso en tu hogar y son cosas que van ofendiendo y lastimando las relaciones en nuestra familia. En segundo lugar, si hay una ofensa, debemos reconocer que hemos cometido una ofensa. Debemos reconocer que nos hemos equivocado. Todas estas cosas hacen que necesitemos con urgencia reconocer que estamos viviendo de una manera equivocada, que estamos llevando adelante nuestra familia de una manera equivocada. Pero el problema es que a nadie le gusta reconocer que se equivocó. ¿A quién le gusta reconocer que se equivocó? ¿A quién le gusta? A nadie. A nadie le gusta reconocer que nos equivocamos. Y esto está inmerso en nuestra cultura. Esto lo vivimos y lo palpamos cada día. En el lugar donde vos estás, en tu trabajo, en tu colegio, en la facultad, donde sea que vos hoy estés, todo el mundo te dice, vos tenés que ser el número 1. Como dicen los pibes, el number 1. Tenés que ser el number 1, nunca reconocer que te has equivocado. Vos siempre dale para adelante. Y si te equivocaste, quédate quietito, no digas nada. Porque el mundo se mueve de esta manera. En los deportes, ¿quién quiere salir segundo? Nadie quiere salir segundo. Todos quieren salir primero. Aunque salgas subcampeón del mundo en el fútbol, salís subcampeón del mundo, le ganaste a casi todos, menos a uno que quizás te ganó por suerte en los últimos 3 minutos y llegaste ahí, subcampeón del mundo, un mérito deportivo que lleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero si no sos el número 1, no existís.
reconocer que nos hemos equivocado. A veces pensamos, si yo reconozco que me equivoco, voy a mostrarme vulnerable, voy a mostrar mi lado débil, voy a mostrar mi lado flaco, y entonces en mi familia, si yo reconozco delante de mi esposa, yo que soy el hombre de la casa, el varón, que me equivoqué, que tengo que pedir perdón, van a saber por dónde agarrarme. Entonces no reconozco nada y nos quedamos con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad. Nos ponemos en la vereda de enfrente de Dios, porque Dios camina por la vereda de la humildad. Y vos, cuando no reconoces que estás equivocado, cuando no reconoces que estás pecando, que estás haciendo las cosas mal en tu familia, que estás tratando mal a tu esposa, que estás tratando mal a tu esposo, que estás tratando mal a tus hijos, que estás tratando mal a tus padres, estás en el lado del orgullo y de la vanidad. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone. Dios es tu oponente, Dios es tu contrincante, como que lo tenés enfrente. Y Dios te dice, vamos a ir uno a uno ahí, a ver quién gana. Yo te aseguro que vas a salir perdiendo y vas a terminar lastimado por no reconocer que te has equivocado. Si deseamos que las cosas comiencen a cambiar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, primero tenemos que comenzar a cambiar nosotros, reconocer que estamos equivocados. Y tal vez cambiando nosotros primero, las personas que están a nuestro alrededor puedan comenzar a cambiar. Albert Einstein es un famoso físico y matemático, uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Él decía, si querés obtener resultados diferentes, vamos a tener que comenzar a hacer cosas diferentes. Si vos haces siempre las mismas cosas, si vos tratás a tu familia siempre de la misma manera, si vos tratás a tus hijos siempre de la misma manera, no esperes que las cosas cambien. Las cosas van a seguir igual. Si vos querés que las cosas cambien, vos primero vas a tener que comenzar a cambiar. Y esto lo hacemos reconociendo. Uno de los hombres más conocidos de la historia de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Ya sabe de quién estamos hablando, David. David, era un guerrero, era un adorador, era un paladín. David. ¿Qué podemos llegar a decir de David? Y David escribió en el Salmo 51, verso 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Si el rey David reconocía que se equivocaba, reconocía que en más de una oportunidad él había estado lejos del corazón de Dios, ¿cuánto más vos y yo? ¿Cuánto más vos y yo tenemos que comenzar a reconocer que no estamos tratando bien a mi esposa? Que no la estoy tratando con el amor, con el cariño, con el cuidado que un día prometí hacerlo. Que no estoy tratando a mi esposo con el respeto que él se merece. Que no le estoy dedicando a mis hijos el tiempo que ellos necesitan. Muchos se escudan en la famosa frase, no, yo con mis hijos paso tiempo de calidad. Déjame decirte que tus hijos necesitan tiempo de calidad y de cantidad. Cualquier hijo del planeta cambiaría el juguete más caro y sofisticado y tecnológico del mundo por 30 minutos de juego con sus padres. Cualquier hijo del mundo. Nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos. Y en tercer lugar, si ha habido una ofensa y reconocemos, tiene que venir un arrepentimiento. Arrepentirnos delante de Dios y de las personas. El arrepentimiento, cuando es genuino, contrario a lo que se piensa que debería ser un momento de tormento en nuestro corazón, cuando yo estoy reconociendo que me he equivocado, cuando voy a pedir perdón, cuando voy delante de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos a pedirle perdón, en lugar de ser un momento doloroso, triste, traumático, todo lo contrario. Es un momento que trae paz a tu corazón.
No hay nada más lindo que poder verle la cara a tu hijo y pedirle perdón por algo que te has equivocado. Decirle, hijo, te pido perdón porque me equivoqué en la manera en que te traté, la manera que fui duro con vos, me equivoqué. Yo estaba equivocado. La carita de tu hijo mirándote no se paga con absolutamente nada de este mundo. Y le estás dando una primera y gran lección, que vos sos una persona que se puede equivocar como él. Y él en el futuro también va a aprender a pedir perdón, poder arrepentirnos. Cuando nosotros hacemos esto, sobreviene una paz que solamente puede venir de parte del Espíritu Santo de Dios. Y Él derrama de su gracia sobre tu vida. Él derrama de su gracia. Gracia es un regalo que viene de parte de Dios. Gracia es algo inmerecido. Gracia es poder para cambiar. Cuando Dios te da de su gracia, vos y los tuyos pueden comenzar a cambiar. Pueden comenzar a soñar con esa familia que siempre estuvo en el corazón de Dios, pero que hoy todavía no es realidad en tu hogar. Prosigue diciendo el Salmo 51, pero en el verso 4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Cuando nosotros ofendemos, lastimamos, herimos a una persona, a un ser amado, a un ser querido, contra el primero que estamos pecando es contra Dios. Por eso el rey David reconocía y decía, contra ti, solo contra ti he pecado. Primero, contra Dios. Y en segundo lugar, contra esos seres amados, esos seres a quienes tenemos que cuidar, proteger. Y hoy estamos lastimando. Entonces, vamos a hablar del perdón en esta mañana. Pero antes de hablar de lo que es el perdón, vamos a hablar de lo que no es el perdón. Y el perdón, en primer lugar, no es condicional. El perdón no es condicional. El perdón no es ganado, el perdón no es merecido, el perdón no es negociado, el perdón no es pagado, el perdón es incondicional. No está basado en una promesa en la cual yo digo, te perdono y prométeme que nunca más lo vas a volver a hacer. O el que ofendió, te prometo que nunca más te voy a volver a lastimar. El perdón es incondicional. Si vos decís, yo te perdono sí, o te perdono siempre y cuando, no estás perdonando. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás negociando. El perdón es incondicional. Y el perdón se ofrece, aunque jamás te lo pidan. El perdón es incondicional. En segundo lugar, no es minimizar la seriedad de la ofensa. No es decir, está bien, no pasó nada, no fue nada lo que vos me dijiste, yo entiendo que estabas nervioso porque acababas de ver el partido de fútbol y tu equipo perdió y entonces estabas enojado y me gritaste, me trataste mal o me diste un empujoncito. No pasó nada, no pasa nada, está bien, no. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Cuando ha habido una ofensa, cuando ha habido una herida, es necesario pedir perdón y reconocer que hemos lastimado, que hemos herido, que hemos dejado una marca profunda en esa persona a quien amo profundamente, pero hoy estoy lastimando, hoy estoy tratando mal. Perdonar se reserva para las cosas serias. No es decir o hacer de cuenta como que nada pasó. En tercer lugar, el perdón no es restablecer una relación sin cambios positivos. Perdonar no es lo mismo que restaurar una relación. Algunos de nosotros tenemos miedo a perdonar porque creemos que vamos a tener que volver a de nuevo desarrollar esa relación, tener esa relación, volver a una relación en la cual me lastimaron, me hirieron y estuve mal durante mucho tiempo. Perdonar no es lo mismo que restablecer una relación. La Biblia nos enseña que la restauración de las relaciones y el perdón
son dos cosas diferentes. Por supuesto que en un matrimonio Dios siempre quiere que nosotros estemos juntos hasta que Él nos pueda llamar a su presencia. Pero cuando hay discusiones, peleas, tratos, violencia, no puedo perdonar y hacer como que nada pasó. Te perdono y volvé a casa y hacemos como que nada pasó. No. Ahí es necesario hacer una sanidad en cada uno de los corazones heridos, en cada uno de los corazones rotos, en la relación que se rompió. Dios te pide perdonar, sí, el perdón es inmediato. Y después vamos a ver, cuando puedas sanarte, cuando puedas tratarme con el respeto que merezco, cuando puedas tratarme como esa joya preciosa que Dios puso en tus manos para que me cuides, entonces volveremos a restablecer la relación. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cuando yo me doy cuenta que he lastimado profundamente a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, tiene que haber un arrepentimiento genuino y decir, está bien, yo te perdono, pero necesito que hagamos estos pasos para volver a recuperar la confianza. La confianza siempre decimos que es algo que se demora incluso años en poder ganarse, pero se rompe en un segundo. Una mentira, un engaño, una traición y la confianza se rompió. Volvemos a cero, el tanque queda vacío. Tenemos que comenzar de nuevo a reconstruir la confianza. Estamos obligados a perdonar, pero no estamos obligados a reconstruir la relación inmediatamente. Con un amigo, con un compañero de trabajo, con un socio, que vos ponías las manos en el fuego por tu socio y terminaste quemándotelas, envuelto en gasas y poniéndote crema para las quemaduras, porque te falló, te defraudó y vos lo vas a perdonar, pero la relación quizás nunca más se restablezca. En cuarto lugar, el perdón no es olvidar lo que pasó. No es olvidar lo que pasó. La Biblia dice que perdonar no es olvidar lo que pasó. Todos hemos escuchado la frase, perdonar es olvidar. En realidad es muy difícil olvidar, sobre todo cuando te han hecho mucho daño, cuando has sufrido, cuando has tenido severos traumas en tu vida. Es prácticamente imposible olvidar. Pero perdonar no es olvidar. Perdonar es reemplazar ese dolor por el amor de Dios en mi vida. ¿Cuándo yo voy a poder perdonar? Voy a poder perdonar cuando ya no siento más dolor en mi vida y en mi corazón. No he olvidado lo mal que me trataste, no he olvidado que me abandonaste, no he olvidado que me insultaste, no he olvidado que me pegaste, no he olvidado que traté mal a mis hijos, no he olvidado. Pero decido reemplazar ese dolor por el amor de Dios. Porque Dios es un especialista en poder dar vuelta todas las cosas que suceden mal en nuestra vida para nuestro bien. Dios es un especialista. Un matrimonio que estuvo al borde de la separación, al borde del divorcio, una crisis grandísima y que se dieron cuenta, se arrepintieron, se pidieron perdón, cambiaron de actitud, comenzaron a caminar juntos de la mano de Dios. Dios utiliza esa mala experiencia en cosas buenas para tu vida, para que vos ahora puedas comenzar a ayudar, a aconsejar y a caminar junto a otros matrimonios que hoy sí siguen estando en crisis y vos podés ayudarles por medio de la gracia de Dios que obró en tu vida. Padres que con sus hijos pasaron momentos terribles, hijos que se fueron peleados del hogar, hijos que abandonaron el hogar, hijos que entraron en adicciones, hijos con problemas de identidad sexual y que juntos pudieron encontrar un camino de sanidad, de reconciliación y de amor. Y esa mala experiencia que vivieron como familia, Dios la da vuelta para que juntos puedan ayudar, para que vos que sos joven y pudiste salir adelante, puedas ayudar
a otro joven que hoy quizás se encuentre en el mismo lugar donde vos estuviste un día. Dios es un especialista en dar vuelta a las cosas malas que nos suceden para nuestro bien, como dice la palabra de Dios. En quinto lugar, perdonar no es mi derecho cuando no fui yo el que fui herido. Solo la víctima tiene derecho a perdonar. Usted no puede perdonar a una persona que no le ha herido. Si tu hijo ofendió a una persona, vos como papá estoy seguro que correrías a poder ayudar a tu hijo y a poder decirle a la otra persona, mire, le pido perdón en nombre de mi hijo. Eso no nos corresponde. La persona que ofende, la persona que hiere, la persona que lastima, es aquella que necesita ir a pedir perdón. Y tiene que ser perdonada por esa persona a quien ofendió, a quien lastimó. Esto no puede ser por encargo, no puede ser por mensajito de texto. Nosotros tenemos que hacernos cargo cuando lastimamos, cuando ofendemos, cuando hemos herido el corazón de un ser amado. Entonces, después de haber hablado de lo que no es el perdón, ¿qué es el perdón verdadero? El perdón verdadero es poder decir, en primer lugar, renuncio a mi derecho a vengarme. Renuncio a mi derecho a vengarme. Pero si me la hizo, me la tiene que pagar. Si me la hizo, yo me voy a quedar esperando el momento, la situación, tranquilito, así agazapado como los gatitos, y cuando pueda, ¡boom!, voy a salir y le voy a devolver, no una, dos, por las dudas. Dos, ¿vieron? Recibí una, pero le voy a dar dos, por las dudas. No, Dios nos dice, perdonar no es eso. Perdonar es renunciar a tu derecho a vengarte. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19, queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. ¿Quién se va a encargar de castigar a los malos? Dios. Dice, dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Cuando las demás personas nos hacen daño o nos lastiman, nosotros queremos que se haga justicia y queremos que reciba su castigo. Pero cuando uno es el que daña, el que ofende, Señor, te pido que tu gracia, por favor, descienda y que no me castigues. Queremos que los demás sean castigados. Dios te dice, renuncia, yo me voy a encargar. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Ofreciendo perdón. ¿Cómo hacemos esto? Perdonando a los que nos han ofendido, para poder restaurar nuestra familia, para poder restaurar nuestro matrimonio, para poder restaurar la relación con nuestros hijos, para poder restaurar la relación con tus viejos, a los jóvenes y adolescentes. Necesitas perdonar. En segundo lugar, respondo al mal con el bien. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versos 27 y 28, pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si quiere, haga ahí un recuadro, un círculo, subraye ahí las palabras, hagan el bien, bendigan, oren. Dios, como siempre, Jesús va contracorriente de la sociedad, contracorriente de lo que hoy se nos enseña en todos lados, contracorriente a lo que el mundo te dice que hagas, que cuando te la hacen, te la tiene que pagar, ¿no es cierto? El que la hace, la paga. Hay un refrán que dice sí o no. El que la hace, la paga. Y Dios te dice, estás equivocado. Bendecí, orá, pedí por aquellos que te han hecho daño. Qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil que es poder hacer esto. Sin embargo, Dios nos quiere enseñar que solamente cuando nosotros hacemos esto, nos asemejamos a su corazón.
comenzamos a caminar de la mano de Dios, comenzamos a caminar junto a Dios. La Biblia nos dice que el amor no mantiene una lista de las ofensas, ¿eh? El amor deja ir, el amor perdona, el amor suelta. El verdadero amor es aquel que ofrece perdón incondicional. En tercer lugar, repito este proceso cuantas veces sea necesario. El perdón no es que nunca voy a tener que volver a perdonar. Es, bueno, te perdono ahora y yo sé que nunca más te voy a tener que perdonar o que cada tanto te voy a tener que perdonar. No, el perdón es cotidiano, es diario. ¿Cuántas veces pedimos perdón en un día? Un montón. ¿Por qué? Porque usted y yo somos personas y las personas nos equivocamos y vamos a tener que pedir perdón un montón de veces. Pero, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces tengo que renunciar a mi derecho a vengarme? ¿Cuántas veces tengo que bendecir a los que me hacen el mal? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dígame, ¿cuántas veces? Pedro, en cierta oportunidad, se acercó al Señor Jesús. A mí me encanta Pedro, porque era igual que vos y que yo. Y entonces dijo, le voy a preguntar a Jesús. Y en la ley judía había un mandato que decía que un judío debía perdonar 3 veces, hasta 3 veces y no más, una ofensa. Entonces Pedro dijo, como que me quiero ganar una chapita de parte del Señor Jesús, y entonces no le voy a decir 3 ni 4, le voy a decir 7. Y voy a quedar allá arriba. Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, le dijo Pedro, y dijo, acá estoy sobrado. Y el Señor Jesús, que me encanta el Señor Jesús, como siempre, le dijo, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es un montón, es como si le hubiera dicho, Pedro, hasta el infinito y más allá, como vos la irías. Ahora sí, siempre, siempre tenés que perdonar, siempre. Cuando yo elijo perdonar, elijo estar lleno de amor y no de resentimiento. Cuando yo elijo perdonar, elijo poner a un lado mi derecho a reclamar, a vengarme. Es desearle a esa persona que Dios pueda bendecirlo. Cuando yo elijo perdonar, es cuando puedo decirle, Dios, bendecí a mi esposa. Aunque tuvimos grandes diferencias, aunque tuvimos peleas terribles, yo te pido que bendigas a mi esposo. Dios, bendecí a mi esposa, porque en todo este tiempo no hemos podido entendernos y la hemos pasado más discutiendo y peleando que otra cosa, pero yo te pido que bendigas a mi esposa. Señor, yo te pido que bendigas a mis padres, porque aunque han sido sumamente duros conmigo, yo te pido que los bendigas y de esa manera podemos dejar que el dolor se vaya de nuestro corazón. Yo sé que en este salón, en esta mañana, que hay muchas personas, hay familias que tal vez están a punto de romperse. Hay matrimonios que tal vez están a punto de destruirse. Hay relaciones entre hijos y padres que están pendiendo de un hilo, a punto de romperse definitivamente. La ofensa o la herida no es lo que rompe o destruye una familia o un matrimonio. Lo que destruye una familia es rehusar perdonar. Es no querer pedir perdón, es no reconocer que nos hemos equivocado delante de Dios y delante de las personas que amamos y querer ofrecer perdón. Yo sé que esto que estamos hablando parecería sencillo, parecería fácil, pero a la hora de llevarlo a la práctica no es nada sencillo, no es nada fácil. Y decimos, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Yo no siento ganas de perdonar. Solamente con el poder de Dios obrando en nuestra vida, solamente con la gracia de Dios obrando en nuestra vida es que nosotros vamos a poder ofrecer perdón y ir a pedir que nos perdonen. Solamente con el poder de Dios. Finalmente, ¿cuál es el secreto del perdón?
¿Cuál es el secreto del perdón? Es recordar que Dios me ha perdonado. Recuerdo que Dios me ha perdonado. Este es el secreto del perdón. Recuerdo que yo he sido perdonado, recuerdo que yo he lastimado, recuerdo que yo he ofendido, recuerdo que yo he defraudado a muchas personas, pero Dios me ha perdonado primero a mí. Él me perdonó primero a mí. Y ese perdón tuvo un costo muy alto, el costo más alto que una persona puede ofrecer por el pago de algo. Un hijo puro, un hijo sin mancha, un hijo sin pecado. Dios lo ofreció voluntariamente para que por medio de su sacrificio, para que por medio de su muerte, vos y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, si vos y yo hemos sido perdonados, ¿cuánto más tenemos que aprender a ofrecer perdón? Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer cuando nos equivocamos, que muchas veces nos vamos a equivocar. Reconocer cuando alguien nos viene a pedir perdón, aunque nos hirió, aunque nos lastimó. Reconocer que necesito perdonarlo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, que escribió el apóstol Pablo. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Perdónense, dice Dios, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Así como Dios te perdona, Dios te pide que perdones. Y si Dios te ha perdonado, por lo tanto vos y yo no somos quienes para no perdonar. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios a ustedes en Cristo? Si Cristo pagó en esa cruz por tu vida, por mi vida, por nuestros pecados, nosotros debemos aprender a perdonar. Vos no fuiste perdonado porque te lo merecías. Yo no fui perdonado porque me lo gané. Vos no fuiste perdonado porque tus obras buenas eran más que tus obras malas. Yo no fui perdonado porque prometí que jamás me iba a volver a equivocar. Solamente fuimos perdonados por una sola razón y por una sola causa, porque depositamos nuestra fe en Dios, porque depositamos nuestra fe en Jesús, porque un día reconocimos que necesitábamos el perdón de Dios, porque un día le abrimos las puertas de nuestro corazón a Dios y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente, estábamos muertos, aunque andábamos, caminábamos, corríamos, comíamos, si no teníamos a Dios en nuestra vida estábamos muertos. Vos y yo estábamos muertos, pero ahora Dios ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en esa cruz. Dios te perdonó de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Yo sé que hay muchos de los que estamos acá que un día le abrimos las puertas de nuestro corazón a Dios y dijimos, Señor, te necesito. Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado viviendo de espaldas a vos. Pero tal vez en esta mañana hay alguien aquí que nos está acompañando por primera o segunda vez o hace poquito que está viniendo y está aquí y se da cuenta que necesita en primer lugar del perdón y del amor de Dios.